Muy buenas tardes. Es para mí un honor el presentar a quien nos va a impartir la conferencia magistral de la tarde, al doctor Daniel Aceves Villagrán. Él es licenciado en Derecho con maestría en Comunicación Organizacional y doctorado en Alta Dirección con más de 30 años de experiencia, y además nos sentimos muy honrados de que es medallista olímpico de Los Ángeles 1984. Actualmente es el director general del programa Prospera y ha sido un gran aliado del hospital, y sin su apoyo y el liderazgo de él y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no podríamos haber logrado todo lo que hemos ido desarrollando en estos últimos años por la primera infancia. En alguna ocasión un joven orador pidió alguna recomendación antes de ir con su auditorio a su mamá, y esta le comentó: mira, hijo, tienes que hablar fuerte para que te escuchen. Sé claro para que te entiendan, pero sé breve para que no se acuerden de mí. Y creo que ese consejo me viene muy a bien, porque sé del desfase que hay en los horarios, sé la proyección que existe para el horario de comida. Y cuando platicamos con Toño Rizzoli desde hace varios años sobre la vinculación del tema del deporte y la cultura física al desarrollo infantil y la estimulación temprana, hemos visto paralelismos trascendentales y sobre todo necesarios, que en muchas ocasiones no han sido visualizados en México ni en el resto del mundo. Y yo creo que hay necesariamente que citar una vocación que se tiene en el servicio público y sobre todo con esta transversalidad con el sector privado. Yo por eso el día de ayer, que estuve en el marco de la inauguración de estos trabajos, y refrendaba no solo la vocación de la convocatoria que hoy aquí está vigente, sino sobre todo el reconocimiento a las mujeres que en su mayoría están presentes, a los hombres, a los profesionales que están vinculados fundamentalmente al sector público, pero también sector privado, y que ubicábamos también la experiencia que hemos tenido en el componente de salud de Prospera, programa de inclusión social. Y por tal motivo, además de que saludo a mis compañeras y compañeros de manera muy específica, creo que la presentación que traemos tiene como fin fundamental hablar de prioridades. Pero para hablar de las mismas, quiero narrarles una conversación que hubo entre el doctor José Narro y el doctor Gabriel O'Shea, comisionado de Protección Social en Salud, respectivamente, y secretario de Salud, que decía que siempre habría que tener prioridades. Y explicaba este ejercicio que algunos de ustedes me han escuchado, pero que ahorita viene muy a cuento, porque cuando el doctor José Narro fue a una reunión con alumnos siendo rector de la UNAM, en el área de Filosofía y Letras, llevó 4 bandejas, las puso en el escritorio, y entonces una de ellas estaba vacía, la otra tenía piedras, la otra arena y la otra tenía agua. Y les preguntó: ¿cómo van a resolver ustedes la posibilidad de que el contenido de las 3 vasijas pueda incorporarse en solo una? Y empezó un debate en un auditorio parecido a este. Y algunos dijeron: ¿sabe qué? Eso no es posible. Y algunos empezaron a dar algunas fórmulas y conciliaron que había un método que radicaba en que primero iban a poner las piedras más grandes, después iban a poner la arena para que se escurriera entre las mismas y después el agua. Y entonces les preguntó el doctor Narro que cuál era el significado de este ejercicio. Y comentaron varios de los alumnos, coincidiendo con él, que la lección fundamental es que en la vida siempre hay prioridades y siempre debe de ir lo más importante, lo más grande. Y yo creo que el desarrollo infantil es una prioridad, y en estos términos que hacemos este paralelismo con el tema del deporte y la cultura física, repasando algunos datos muy rápidamente, ustedes se van a percatar cómo está asociado en los países desarrollados, en los países económicamente posicionados, no solo el tema del deporte, sino también del desarrollo infantil. Entonces, dentro de este contexto, el grupo de los 8, que ustedes saben que son los países más industrializados, ganaron en los Juegos Olímpicos de Río 144 de oro, 129 de plata y 145 de bronce. Esto significa 419 medallas de las 780 que se distribuyen.
ganaron, es solo estos 8 países, más del 55% de todas las medallas distribuidas en los Juegos Olímpicos. Y cuando hacemos este ejercicio y nos vamos a este grupo del G20, nos encontramos precisamente con una circunstancia muy parecida, porque estos países que habíamos comentado obtuvieron el primero, el segundo, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y el lugar 20º con Canadá. Y ya incorporadas las economías emergentes, vemos que China ocupó el tercer lugar y ya ubicamos algunos otros países que se metieron al cuadro de medallas, y México en el número 61 con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Y detrás de nosotros la India, que solo ganó 2 medallas, y Arabia Saudita, que no obtuvo ninguna. Aquí un comentario que vale la pena. Ustedes sabían que dentro de 7 años, solo 7 años, el país más poblado del mundo va a ser la India. Va a dejar de ser China, que actualmente tiene 1.380 millones de habitantes, y lo va a rebasar por 35 millones de China en solo 7 años. Entonces, creemos que es fundamental la transversalidad del tema del deporte y la cultura física, fundamentalmente con la salud, con la economía, el desarrollo social, la educación y la seguridad. Es decir, si no existe esta transversalidad, como lo hemos ubicado también en el ejercicio del desarrollo infantil, no podríamos encontrar conceptos de este tipo. Y hemos hablado sobre esta transversalidad, que ya involucra 3 elementos innovativos. Por supuesto, esta concordancia entre el sector privado y el sector público, la dignificación y adecuación de espacios deportivos en las escuelas de educación básica y media básica, los aspectos de rescate de los espacios públicos, incentivar una cultura de fiscalización y transparencia, fortalecer el deporte popular y estudiantil, el constituir centros técnicos municipales y escuelas técnicas, generar programas académicos de certificación de competencias, impulsar la iniciación deportiva y la educación física en la primera infancia, elemento que no ha sido contemplado en muchos aspectos, promover la tolerancia cero a las prácticas de las novatadas y el bullying, y crear un sistema nacional de entrenadores, y por supuesto crear e institucionalizar un marco académico curricular, incluir la medición de la pobreza multidimensional dentro del acceso precisamente al deporte y la cultura física. Pero nos encontramos que hoy en día una de las problemáticas más trascendentales se dan precisamente en la obesidad y el sobrepeso. En los países de la OCDE, el 52% tiene problemas de obesidad y sobrepeso de la población de estos 38 países. El exceso de peso infantil está alcanzando a niñas y niños. La carga de enfermedades transmisibles prevenibles se está incorporando de manera notable. Y por supuesto, ya la morbilidad y la mortalidad tienen porcentajes entre el 60 y el 40%. Entonces, nos estamos encontrando que hay una inactividad física que se fomenta desde el seno del hogar y que no permite precisamente que los niños en la primera infancia tengan un contacto con esta culturización física y deportiva. Y por supuesto, las dietas insalubres, el 60% de los adultos no participan en actividades físicas. México y Estados Unidos tienen problemas ya de obesidad de más del 30% y obesidad y sobrepeso de más del 72%, y esto comparado con países que están en una tasa del 10% como Japón, Corea y Suiza, y por supuesto lo que esto representa para la carga a los sistemas de salud en todos los países a nivel internacional. En México, el sobrepeso ya afecta entre el 30 y el 80% de los adultos. Las personas inactivas se enferman más, las personas activas tienen un riesgo menor, y por supuesto el riesgo de padecer cáncer de colon se reduce en un 40% con la actividad física. Esta revista británica Lancet comenta con evidencia científica que es atribuible a la inactividad física el 9% de la mortalidad prematura mundial. Es decir, casi el 10% de personas no debían de morir a la edad que están muriendo, y esto es causal fundamental que se está presentando en nuestro país. El INEGI hizo un estudio, el más reciente, de diciembre del 2015, en donde señala que los mexicanos mayores de 15 años, la mayoría son inactivos físicamente, el 56%. Y de esta inactividad son más inactivas las mujeres que los hombres.
y dentro de los activos físicamente son más activos los hombres que las mujeres. Es decir, nos estamos enfrentando a una problemática importante por las no solo emergencias epidemiológicas que vamos a ver más adelante, sino fundamentalmente por la carencia de esta culturización de carácter deportivo. El tiempo promedio que se está invirtiendo de quienes sí hacen actividad física en México es de 3 horas 37 minutos a la semana. Los hombres lo hacen un poco más que las mujeres, que es el tiempo promedio semanal. Pero aquí un hallazgo importante. Mientras más baja la instrucción académica, menos actividad física. Entonces nos encontramos que sin educación básica terminada, es decir, que no tienen terminada ni la primaria o la secundaria, el 66% son inactivos. Y cuando vemos educación básica terminada, el 57%, y esto cambia cuando hay una educación de carácter superior. Ahí son más activos que los inactivos. Es decir, hay una correlación en estos indicadores que nos permiten precisamente conocer cuál es el grado de actividad o inactividad. Y cuando se le pregunta a las personas por qué realizan la práctica de la actividad física o deportiva, el 60% por salud, el 20% por imagen, para verse mejor, por diversión más del 17% y otros factores el 2%. ¿Y dónde se hace fundamentalmente esta práctica? Pues en escuelas, se realiza en parques públicos, es decir, encontramos que la población busca fundamentalmente instalaciones o lugares públicos. Por eso la necesidad que desde las estancias infantiles, que desde la etapa del kinder, de la primaria, hay una dignificación de espacios deportivos para revertir esta tendencia. Ya en menor sentido, en instalaciones o lugares de uso restringido, es decir, clubes privados, y en otro tipo de instalaciones se da la práctica del deporte. Pero es, yo creo, y además innecesario ante un auditorio de esta calidad académica y profesional, insistir y subrayar el que la Organización Mundial de la Salud reconoce precisamente en la actividad física un beneficio para la salud. Aquí hay algunas definiciones, hay un consenso científico y la promoción de la actividad física incide en las áreas de la salud y en esta transversalidad. Dentro de las emergencias epidemiológicas, ustedes recordarán que hace apenas algunos meses, por primera ocasión, el doctor Narro daba a conocer una emergencia que no fuera a través de un contagio, sino que son de enfermedades no transmisibles. Y decía, hay una emergencia en la diabetes. Y daban cuenta de manera oficial cuál es la numerología de mortalidad en 1990, en el año 2000, en el año 2010 y en el año 2015. Ustedes han escuchado los comerciales recientemente que hablan de que al año mueren casi 100,000 personas y que todos los días por lo menos hay 270 decesos asociados a la diabetes. Y esto lleva y conlleva un gasto de más de 85,000 millones de pesos al año por gastos directos e indirectos. Son números realmente preocupantes, trascendentales y que nos involucran sobre todo en reconocer que ya hay zonas específicas de México que tienen una prevalencia mayor. Y para ello está la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas. Es decir, esto no se hace con base al número de habitantes, se hace con el número de la prevalencia epidemiológica que aquí se está señalando. Y si asociamos este esquema a la demografía, nos damos cuenta cómo ya en el año 2010 éramos 114 millones de mexicanos, actualmente somos como 124, el 2020 seremos 127, en el 2030 137, 2040 145, en el año 2050 150 millones de habitantes. O sea, se invierte la pirámide poblacional y por supuesto, lo que no hagamos hoy en el desarrollo infantil y estimulación temprana va a repercutir precisamente en esta demografía. Es decir, estamos atendiendo un elemento trascendental a corto y mediano plazo. El año pasado, datos de CONAPO nos hablan de que en México nacieron 2.2 millones de mexicanos, murieron 703,000, una tasa de crecimiento de 1.3 y una esperanza de vida que es de 75 años.
Se hacía una compilación. Hace 50 años la gente vivía alrededor de 49 años en promedio. Imagínense el cambio precisamente que se ha dado en esta esfera. Y cuando vemos las mediciones de la pobreza de carácter multidimensional, pues ya no solo se ve el tema del ingreso y el acceso a la alimentación, sino también el acceso a la seguridad social, a la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos a la misma, rezago educativo y por supuesto el acceso a los servicios de salud. Y en este tenor, en agosto, ya en unos días, se están cumpliendo 20 años de lo que es Prospera con sus antecedentes, como es Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Hoy Prospera, Programa de Inclusión Social. Y es importante señalarlo, porque en estos 20 años se han generado políticas públicas trascendentales. ¿Qué quiere decir? Que si no se hubiera medido la pobreza de manera multidimensional, no existiría el Seguro Popular. Porque en ese entonces, en el año 2000, había 58 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Y el último reporte de Coneval pues nos trae que solo alrededor de 23 millones tenían esa carencia. Es por eso trascendental lo que dicen los expertos de calidad. Lo que no se puede medir no existe. Y en estos temas, del 2012 al 2014, bajó del 21.5 al 18.2 la carencia. Y dentro de algunas semanas el Coneval va a dar a conocer la medición que se hizo en el año 2016. Y yo estoy cierto, sin contar con ningún dato de carácter oficial, que va a disminuir esta carencia de manera sustancial por el esfuerzo que se ha hecho de transversalidad entre la Secretaría de Desarrollo Social, el sector salud y el Seguro Popular. Las implicaciones en el tema de salud y esta ubicación con la actividad deportiva. En España el gasto indirecto debido a la pérdida de productividad por obesidad es de más de 2.500 millones de euros al año. Al contrario, en Canadá se han encontrado que por cada dólar invertido hay 513 dólares canadienses que se incrementan a la productividad. Y en Inglaterra, por sacar un costo oficial y un dato oficial, en el 2007, a ellos les impactó en 16.000 millones de libras el tema del sobrepeso y la obesidad. Hay fuentes por parte de las Naciones Unidas que nos hablan de que cada dólar invertido hay una tasa de retorno de 3.20 dólares en solo un lapso de 8 años. Hay una disminución de enfermedades no transmisibles y por supuesto un incremento de productividad y estilo de vida saludable. Las consideraciones claves son básicas. Hay una correlación con este tipo de conceptos. Ante una falta de actividad física hay incremento de enfermedades y el deporte tiene que ser ubicado como una prioridad. Actualmente el 1.7 del Producto Interno Bruto en Inglaterra es del tema del deporte y su comercialización, y los programas deportivos proporcionan oportunidades de empleo. Es decir, estamos hablando de un círculo virtuoso que se puede incorporar al tema de la activación física, a lo que representa del Producto Interno Bruto Mundial, que es del 2%, y lo que representa en Europa y lo que representa en la escala mundial. Entonces, si nosotros vamos asociando el tema de la estimulación temprana, las intervenciones oportunas, y vinculamos el factor también de la activación física, estamos otorgándole un valor agregado que hoy por hoy tiene significados en estos y en otras causales. Porque la popularidad del deporte es una voz trascendente. La mayor parte de la gente abrimos un periódico y vamos a la sección deportiva. A lo mejor queriendo evadir malas noticias o violencia o muchas circunstancias, pero al fin y al cabo dicen que en México somos un país de artistas y de deportistas, aunque sea como espectadores, pero nos gusta el deporte. Y estas actividades pues generan valores, generan comunicaciones, cooperaciones y sobre todo la experiencia que hemos tenido, que en aquellas organizaciones o en aquellos lugares desestabilizados, el deporte viene a dar un tema de cohesión y un tema de mejoramiento social. Y es por eso que una de las tesis que hemos presentado es llegar a lograr en algún momento que dentro de la medición multidimensional se integren temas claves y específicos como el acceso a la activación física, al deporte, al desarrollo infantil.
Si no logramos este tipo de elementos, no estaríamos precisamente logrando que haya un marco académico, una cobertura médica, una nueva infraestructura, la creación de consejos nacionales, pero sobre todo estímulos fiscales, blindando precisamente el apoyo de este tipo de contextos. Yo creo que el deporte en todas sus visiones, paralímpico, adaptado, el deporte y la mujer, autóctono, son todas ramas que son necesarias impulsar y son espacios que tienen que ver con que las Naciones Unidas, los gobiernos municipal, estatal y federal tuvieran que ver con este tipo de consideraciones, además de que es un derecho humano. Yo quiero comentarles finalmente que una de las propuestas que se ha estado permeando y se ha hecho con el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ayer el doctor García Aranda decía en la sesión inaugural, nosotros estamos calificados para hacer investigación, pero para aplicar esos conocimientos necesitamos programas. Prospera Programa de Inclusión Social en su componente salud tiene una gran fortaleza porque tiene cuadros solventes no solo en lo ideológico, sino fundamentalmente en lo académico. Pasamos en 4 años de tener 38 psicólogos a tener 412, por citar un ejemplo. Y creo que algo muy importante que redondea este tipo de expresiones es que estamos impulsando con diversos actores una modificación al artículo 4 constitucional. Es decir, tiene que existir el derecho al desarrollo infantil y a la estimulación temprana u oportuna. Creo que eso daría como consecuencia blindar no solo los aspectos presupuestales, sino darle un énfasis trascendental a este tipo de herramientas y de elementos institucionales, la convergencia de esfuerzos públicos y privados en este tema. Finalmente, yo quisiera decirles, ayer hubieron expresiones dentro del cauce inaugural y decía la directora del DIF, Laura Barrera, la infancia es destino, y eso lo escuchamos yo creo que desde que éramos niños, hemos escuchado infancia es destino. Yo quisiera sumarle y agregarle un concepto. Sí, infancia es destino, pero siempre tiene que haber un momento en la infancia donde se abra una puerta que los deje entrar al futuro. Muchas gracias y felicidades.